Hola a todos, este es el canal Maldad Humana. Hoy vamos a hablar del misterioso caso Söder. El caso Söder es uno de los más grandes misterios criminales que existen. Sucedió en el día de Navidad de 1945 y hasta la fecha nadie sabe qué fue lo que pasó realmente. Todo sucedió en Fayetteville, West Virginia, donde los vecinos de la familia Söder despertaron en día de Navidad para descubrir que la casa de la familia se había incendiado durante la noche y había quedado completamente consumida. Nadie sabía lo que había pasado y pronto descubrieron que todo era más raro de lo que parecía. 5 de los 10 niños Söder habían muerto en el incendio, pero muchos comenzaron a creer que las cosas no eran lo que parecían. ¿Los habían asesinado? ¿Fueron secuestrados? ¿Realmente estaban dentro de la casa? Existen muchas teorías al respecto. Jenny Söder no creía que sus hijos Maurice, de 14 años, Marta, de 12, Louis, de 9, Jenny, de 8 y Betty, de 5 años, habían muerto en el incendio, porque no se encontraron cuerpos o restos de ellos. Así que decidió colocar un anuncio en la carretera donde pedía ayuda a cualquier persona que lograra identificar a los niños o que tuviera información sobre lo que pasó con ellos. La noche de Navidad de 1945, 9 de los 10 hermanos Söder se fueron a dormir. El hermano mayor no estaba en casa debido a que estaba en el ejército, y después de eso, su madre dijo que se despertó unas 3 veces a lo largo de la noche. Alrededor de las 12:30 se despertó al recibir una llamada, en la que pudo escuchar la voz de un hombre y algo de ruido en el fondo. La segunda ocasión se despertó al escuchar un ruido en el techo como de algo que estaba cayendo. Y finalmente despertó para descubrir que su casa estaba en llamas y todo estaba lleno de humo. Jenny, su esposo y 4 de sus hijos, una bebé llamada Sylvia Mario, George Jr. y John, lograron escapar y una de las hijas corrió a casa del vecino para llamar a los bomberos, pero no les respondieron y otro vecino tuvo que correr por ayuda. Mientras esto pasaba, George y Jenny estaban intentando rescatar al resto de sus hijos que se habían quedado dentro de la casa, pero era imposible entrar. Además de que la escalera que tenían había desaparecido y ninguno de sus coches arrancaba. La ayuda llegó hasta las 8 de la mañana del otro día y se determinó que el fuego había sido causado por un problema en el cableado de la casa, pero la pareja Söder aseguró que no habían tenido ningún problema con eso en el pasado. Muchas teorías dicen que el fuego había sido un intento de asesinarlos. Los bomberos pensaban que los 5 niños Söder que no lograron salir habían muerto en el incendio. El problema fue que no se encontraron señales o restos de ellos por ningún lado. Los bomberos compartieron la teoría de que tal vez el calor del fuego destruyó sus restos, pero los expertos de la morgue le dijeron a la familia que eso era imposible, ya que deberían quedar al menos los huesos después de que un cuerpo está dentro del fuego de 2000 grados por 2 horas. La casa de los Söder estuvo en llamas por 45 minutos. Y más cosas raras habían pasado antes. Unos meses antes del incendio, un hombre misterioso
se acercó a la casa y les dijo a los Soder que algo malo les iba a pasar. Un agente de seguros le dijo a George que su casa se iba a incendiar y que sus hijos iban a ser destruidos por criticar a Mussolini. Además, después del incendio, comenzaron a llegar más pistas. Alguien dijo que había visto a los niños en un coche que iba a toda velocidad. Otros testigos dijeron que los habían visto en un restaurante en un pueblo cercano, acompañados de adultos que hablaban italiano. Y más personas reportaron haberlos visto. Los Soder contactaron al FBI, pero nada dio resultado. Los Soder vivían en una comunidad con muchos inmigrantes italianos, y una de las teorías dice que George pudo tener algún problema con la mafia, por lo que sus hijos fueron secuestrados y su casa fue incendiada como una forma de venganza. En 1968, unos 20 años después del incendio, Jenny recibió una foto en el correo donde aparecía un hombre que decía ser su hijo Louis, pero nunca lograron dar con él o identificar de dónde o quién la había enviado. Jenny nunca tuvo respuestas de sus hijos y murió en 1989 sin tener respuestas. Pero Silvia, la más pequeña de los niños Soder, todavía está viva y se sigue preguntando qué fue lo que pasó con sus hermanos. El caso sigue apareciendo en podcasts, documentales y sitios de True Crime, pero no hay nada nuevo que ayude a descubrir qué pasó con ellos. George, el padre, tenía fuertes opiniones y las expresaba sin problemas. Sobre todo era un fervoto antifascista que se oponía al dictador italiano Benito Mussolini. Pero no todos sus compatriotas pensaban igual, y sus convicciones lo llevaron a pelear con frecuencia con quienes apoyaban al duce abiertamente. Cuando nació su novena hija, en 1943, ya su segundo hijo había dejado la casa para servir en la Segunda Guerra Mundial. El 10º hijo nacería 5 años después de la catástrofe familiar. El 2 de enero de 1946 se celebró el funeral. Los hermanos fueron a la ceremonia, pero George y Jenny no. Estaban destruidos, no podían sostenerse en pie. Jenny, que no podía aceptar que no hubieran quedado ni siquiera los esqueletos de sus hijos, buscó casos similares, de una intensidad de fuego y duración parecida. Encontró que los resultados eran muy distintos, siempre quedaban huesos. También realizó un experimento práctico, quemó huesos de animales a altas temperaturas durante más de 2 horas. Resultado, no se consumieron enteramente. Los hijos más grandes de los Soder también tuvieron algo que decir. En los días anteriores a la Navidad de 1945, habían notado que un auto con personas extrañas había estado estacionado en el camino de acceso a la granja. Desde allí, sostuvieron, observaban a los hijos menores de los Soder cuando volvían del colegio. La extraña llamada telefónica nocturna fue investigada. Se pensaba que podía estar conectada con el incendio intencional. Sin embargo, un detective encontró a la mujer que la había hecho. Ella confirmó que solamente había discado mal. Por otro lado, el conductor de un colectivo que pasó por Fayetteville esa noche sostuvo haber visto a varias personas tirando bolas de fuego hacia la casa.
Esa podría ser la causa del ruido rodante que sintió Jenny sobre el techo antes del incendio. De hecho, una vez derretida la nieve del invierno entre los arbustos, la pequeña Sylvia encontró una bola verde oscura que parecía ser una granada casera. Los Soder le reclamaron a los investigadores. Eso era la evidencia de que, como ellos creían, el fuego había comenzado en el techo, no en los cables como habían dicho los bomberos, y demostraba que el fuego había sido intencional. La creencia de que los 5 niños podían estar vivos fue instalándose con fuerza entre los Soder. Era un buen motor para sobrevivir a tanta angustia. Constantemente se denunciaban avistajes de los chicos en distintos estados del país. Una mujer de Carolina del Norte, por ejemplo, aseguró haberlos alojado. Denunció que iban acompañados por 2 hombres y 2 mujeres que no los dejaron hablar con ella. Los resultados eran siempre negativos. El misterio se iba condimentando con cada rumor. George y Jenny contrataron un investigador privado llamado C.C. Tinsley para bucear en cada una de esas posibilidades que no querían descartar. Este detective descubrió que el vendedor de seguros que había amenazado a George un año antes había participado del jurado que declaró que el incendio había sido un accidente. Curioso. También supieron algo perturbador. El bombero jefe Morris, que había dicho que no habían hallado huesos en el lugar del siniestro, había encontrado un corazón que había empaquetado en una caja de metal que había enterrado en secreto. Morris se lo había confesado a un pastor local, quien a su vez se lo había dicho a George. George y Tinsley confrontaron a Morris. Él les dijo que así era y les mostró dónde había enterrado la caja metálica. La encontraron y llevaron su contenido a un experto que les dijo algo increíble, que era hígado fresco y que jamás había estado expuesto al fuego. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Se terminó diciendo que esa caja había sido colocada para calmar las angustias de los Soder y terminar de una vez por todas con la investigación. Un disparate tras otro. La locura los iba acercando. Un día George vio en una revista a una bailarina clásica en Nueva York. Era idéntica a Betty, su hija desaparecida. No lo pensó un segundo y se puso al volante de su auto. Manejó sin parar hasta la ciudad. Quiso verla, pero en lugar no la dejaron entrar y los padres de la joven no le permitieron contactarse con ella. Se dirigió al FBI y les pidió, por medio de varios escritos, que investigaran el secuestro de Betty. Sus cartas fueron respondidas por el director, quien le dijo que el asunto no era competencia suya. Después de mucho luchar, George consiguió que el FBI se involucrara en la búsqueda por sustracción de menores. Lo hicieron, pero a los 2 años abandonaron el tema por falta de indicios. En agosto de 1949, George persuadió a un patólogo llamado Oscar Hunter para que supervisara una excavación en donde había sido su casa. George había montado allí un memorial en honor de sus hijos y para eso había rellenado el terreno con tierra. Luego de una cuidadosa y profunda búsqueda, encontraron un diccionario, unas monedas que habían pertenecido a los chicos y unos pequeños fragmentos humanos. Se mandaron a un especialista llamado Marshall T. Newman, quien determinó que eran 4 vértebras lumbares y que pertenecían a una misma persona, un adolescente de entre 16 y 17 años, el mayor de los desaparecidos. Morris tenía 14 años al momento del incendio.
¿Podría haber un error en el cálculo de la edad? Podía ser, pero había un problema insalvable. Esos huesos no tenían un solo rastro de haber estado expuestos a las llamas. Efectivamente, poco después se comprobó que la tierra que había llevado George con la pala mecánica para el relleno provenía de un cementerio. Cada paso que daban era una decepción más. Llegando los años 50, los Soder instalaron un enorme cartel de madera en la ruta interestatal 16 con las fotos de sus 5 hijos desaparecidos en el incendio. Ofrecieron también una buena recompensa para la época, $10,000 para quien aportara datos que permitieran cerrar el caso. Hoy esa suma equivaldría a $146,000. No apareció ninguna pista. Los Soder jamás reconstruyeron su casa. Instalaron en el terreno otro enorme cartel y muchas flores. Se mostraban convencidos de que los chicos podían no haber muerto. George se dedicó a perseguir todas las pistas posibles. Viajó a St. Louis, Missouri, para ver si una joven que estaba en un convento era Marta. A Texas, para hablar con el dueño de un bar que escuchó a 2 personas hablar de un incendio intencional en la Navidad en West Virginia. A Florida, para visitar a un pariente de Jenny que tenía hijos demasiado parecidos a los suyos. En 1967 se dirigió a Houston para investigar a una mujer que le había escrito a la familia diciendo que Louis Soder, después de beber demasiado, le había revelado su verdadera identidad. Ella creía que él y Maurice estaban viviendo juntos en Texas. La policía buscó y encontró a los jóvenes, quienes negaron ser los hijos de Soder. Ese mismo año llegó otra carta, dirigida a Jenny. Tenía un sello del correo de Kentucky. Dentro del sobre había una foto en blanco y negro de un hombre de unos 30 años. Parecía a Louis de adulto. Detrás tenía un texto críptico que decía textualmente: Louis Soder. Solo el nombre dibujado alcanzó para despertar las esperanzas de los Soder. El joven era muy parecido a lo que recordaban de su hijo de 9 años. El pelo ondulado y oscuro, ojos marrones, la nariz recta, la misma curvatura de sus cejas. Contrataron a otro detective privado que viajó para investigar. Pero el hombre nunca volvió y no pudieron volver a contactarlo. Llamativo, los números de la frase que había en la foto remiten a 2 códigos postales de la ciudad de Palermo, Sicilia, en Italia. George Soder murió en 1968 a los 74 años. Jenny y sus hijos no bajaron los brazos y continuaron con la lucha por saber algo más. El cartel de madera con las fotos de los chicos estuvo en la ruta hasta que Jenny Soder murió en 1989. Desde la noche del incendio, había comenzado a vestirse íntegramente de negro y así siguió hasta su muerte, con su duelo a cuestas. Antes le encargó al resto de la familia que siguiera adelante con la misión de encontrar a los hermanos faltantes. Sylvia Soder Paxton le dijo al diario Gazette Mail en el 2013: «Fui la última de los chicos en dejar de vivir en casa. Muchas veces nos quedamos con papá hablando de lo que podría haber pasado. Conviví con su tristeza por demasiado tiempo. Los últimos peritos que investigaron los hechos sostuvieron que la primera pesquisa había sido demasiado superficial. Y la verdad es que algunas cosas podrían ser explicadas fácilmente.
De hecho, el yerno de George y marido de Sylvia, Grover Paxton, le dijo al medio Gazette Mail que había llegado a la conclusión de que George no habría podido arrancar los camiones aquella noche porque con los nervios podía haber ahogado los motores con el combustible. Sylvia murió en el 2021. Su hija dijo que ella le había prometido a mis abuelos que no dejaría que la historia se apagara y dejaran de buscar la verdad. Y había cumplido la promesa, pero sin lograr resultados. Hubo solo uno de los hermanos que nunca quiso hablar de la noche del incendio. John, el mayor, solo quería que sus padres y sus hermanos aceptaran lo ocurrido y que pudieran seguir adelante con sus vidas. Pero no lo escucharon. Un escritor local llamado George Bragg dijo creer que John, en su primera declaración a la policía, había dicho la única verdad, que había subido a ver a sus hermanos y que había intentado despertarlos inútilmente. Seguramente ya estaban inconscientes. Quizá la negación de John a seguir con la búsqueda haya tenido que ver con que no podía negarle a su mente lo que había visto. En esta hipótesis básica, el incendio provocado intencionalmente comenzó en el techo y luego el humo hizo que los chicos pierdan la conciencia y terminaran muriendo calcinados. Pero los Soder quisieron apostar a otras teorías que les permitían tener la ilusión de que estaban vivos y dedicaron su vida a esa causa. La verdad a veces de tan sencilla puede resultar insoportable.